Tengo una anécdota corta para contarte. A finales del año 2000 se usaron más de $1.000 millones en el desarrollo de una ciudad llamada Ordos. La idea era albergar a los ciudadanos que habitaban en el este de China para evitar la sobrepoblación de la zona. La construcción fue masiva. Se convocaron a más de 100 arquitectos de 27 países. La gente hablaba de una ciudad futurista, que incluso podría quitarle el puesto a Shanghái. Se construyeron una cantidad enorme de avenidas, circunvalaciones, casas lujosas, parques, estadios, zonas de recreación y un aeropuerto más grande que la media de aeropuertos de toda Europa. Todo eso en una metrópoli que podía albergar a más de 1 millón de personas. Una construcción tan ambiciosa que incentivó a una pregunta. Una sola pregunta que se hace cualquiera que visite ese hermoso sitio. ¿Dónde está todo el mundo? Si vas a Ordos, te darás cuenta de que los lugares que deberían estar llenos de gente a la luz del día están vacíos. A veces hay muy poca gente, a veces no hay nadie. El fotógrafo francés Raphaël Oliveira describió a Ordos como una ciudad muy hermosa, llena de contradicciones, y varios periodistas como la ciudad que nació muerta. Hay mucha verdad en esas frases. Nadie entendía cómo un conjunto de edificios tan modernos y de esas dimensiones podían estar en el mismo lugar en el que cruzabas una calle sin tener que esperar el semáforo. ¿Qué es lo que pasó realmente? Los motivos no van más allá de algo esperable. Costos muy altos para un ciudadano promedio, falta de colegios con educación de calidad o que los principales centros financieros y puntos de interés de China estén al otro lado del país. Más allá de los porqués, Ordos es una localidad que me genera una mezcla de sensaciones de las que quería hablar hoy. Vi demasiados escenarios en esta vida como para que un lugar me traiga sentimientos nuevos. Nunca visité la pirámide de Giza en Egipto, por ejemplo, pero quizá verla por primera vez en persona me haría sentir impresión o vértigo, no sé. Sin embargo, hay una clase de entornos que son los que más me despiertan la curiosidad porque me hacen sentir raro. Lo que más lástima genera en Everybody's Gone to the Rapture es una sola cosa, su rendimiento. Pero más allá de eso, el juego tiene emociones guardadas para darte. Todo empieza con una pantalla en negro y una voz. This is Dr. Catherine Collins. I don't know if anyone will ever hear this. It's all over. I'm the only one left. Apenas después inicias el recorrido por una ciudad en la que no vas a encontrarte a nadie más que a los restos de una sociedad, curiosamente todavía en buen estado. En una caminata lenta ves radios y teléfonos desde los que se reproducen voces de personas que vivieron ahí y que te van dando indicios de lo que pasó, sumado a estas luces raras que generan eventos estilo flashbacks. Mientras esas narraciones aumentan tu curiosidad por conocer el motivo de esa desolación, al mismo tiempo van aumentando tus ganas de explorar, porque no es solo un recorrido por las calles. Podés entrar a casas ajenas, iglesias, establos, bares y otros escenarios que hablan por sí solos. Cada cartel, cada anotación con fibrón, cada objeto deteriorado tiene un pasado impreso en sí mismo. Ya desde el inicio cargas con esta idea de que algo ocurrió, algo a lo que Kate llama el acontecimiento. Hay algunas conversaciones que apuntan a que eso se propaga a través de las señales telefónicas y que eso se hace cada vez más fuerte, por lo que constantemente estás con esa inquietud en la cabeza. ¿Qué es eso? Everybody's Gone to the Rapture no está ni cerca de ser un juego de terror, pero por momentos puede generar una inquietud bastante grande. Hello? Ay, la concha de tu... En tu afán de descubrir el pasado, visitas muchos escenarios. Un tren descarrilado con manchas de sangre en las vías, un teatro en el que se hizo una obra infantil, una cancha de fútbol con un vestuario al lado, o todo un campamento en el que quedaron botellas de aderezo sobre las mesas. Hay más de una historia en cada objeto abandonado.
Definitivamente, acá, en algún momento, hubo vida. Hace unos días hice un pequeño experimento en redes sociales. Publiqué esta foto en una historia de Instagram y pregunté qué era lo primero que se les venía a la cabeza cuando veían esta imagen. Las respuestas fueron muy variadas, pero no por eso menos interesantes. El experimento fue un fracaso. Sin embargo, hubo otro grupo de respuestas. La respuesta que más se repitió entre la gente fue una: no siento nada. Bueno, vamos a la segunda entonces, porque no me sirve. La segunda sensación no fue descrita con una sola palabra, fue más bien una frase. Hay algo raro en ese lugar. Cuando pienso en ciudades vacías, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Ciudades post-apocalípticas, abandonadas, sumergidas, lugares testigos de una guerra o de una pandemia letal. No siento lo mismo con lugares pequeños, como supermercados, estaciones de servicios o los llamados espacios liminales, ¿no? Sino que hay algo más en un espacio grande. Nunca supe por qué me fascinan tanto estos lugares. En la ficción vi varios entornos: lugares abajo de la tierra, espacios naturales, ecosistemas hostiles, ciudades sometidas a revoluciones políticas y un sinfín de otros sitios. Pero cuando un juego, una película o un libro me sitúa en un lugar vacío, pasa una sola cosa: no puedo resistirme a apreciar la belleza. El posapocalipsis es un concepto que ha inquietado a mucha gente a lo largo de la historia, pero también la ha fascinado. Para la ficción es un recurso perfecto porque parte de una pregunta que genera intriga. ¿Y si? ¿Y si el mundo colapsara? ¿Y si fuéramos un grupito de personas los últimos supervivientes sobre la Tierra? ¿Y si quedara yo solo en un mundo destrozado? Fue imposible tratar de seguir los primeros objetivos en Fallout 4 cuando salí al mundo, porque todo lo que hice, en vez de eso, fue explorarlo. Pero demos un poco de contexto antes. Es una hermosa mañana en Boston, en el año 2077. El protagonista vive con su esposa, su hijo bebé y un robot. Ingresa a la cocina, toma un desayuno y va a tranquilizar al bebé que está llorando. Todo parece apuntar a que llevan una vida normal. Sin embargo, el servicio de noticias en la televisión y los avisos de emergencia interrumpen esa tranquilidad. Advierten sobre un posible ataque nuclear y obligan a la familia a ir al refugio 111, un refugio antinuclear de la constructora Voltec. Apenas unos segundos antes de bajar, ocurre la explosión. Adentro del refugio son admitidos en una cámara de criogenia bajo el pretexto de descontaminación, pero cuando el padre se despierta más tarde, ve cómo matan a su esposa y cómo secuestran a su hijo. Después de dar unas vueltas, el protagonista se da cuenta de que el refugio está en ruinas y todos están muertos, así que lo que le queda por hacer es salir y ver el mundo. O lo que queda de él. La sensación más potente que me llegó cuando vi la ciudad por primera vez fue una mezcla entre soledad y melancolía. No podés escuchar otra cosa más que el viento, ni ver otra cosa más que restos de árboles, vegetación seca y casas que se convirtieron en restos de ladrillos y cemento. Admito que todavía no entiendo esa melancolía. No entiendo el porqué de la nostalgia en estos espacios. Es como que necesito un golpe bajo que me haga comprender de dónde viene. Pero entonces, mientras camino y pienso en todo esto, llega ese golpe. Entro a esta casa y la reconozco. Es mi casa. Está la cocina en la que desayuné, el baño que detoné y esa habitación.
Es ahí cuando dije, ahora lo entiendo un poco más. Hay una historia que yo escribí y ahora las páginas están quemadas. La última historia que leí fue escrita en 1987 por Paul Auster. Se llama El país de las últimas cosas. La novela es la carta de una mujer llamada Anna Bloom que describe su paso por una ciudad para buscar a su hermano William, el cual desapareció. La ciudad es un lugar caótico. No hay casi nadie. Los edificios están en ruinas. Las explosiones suenan por todos lados. Las calles son muy peligrosas y la gente se muere todos los días. Acá está lo trágico. Esas muertes son por voluntad propia. Los corredores son una secta que corre, valga la redundancia, por las calles a la mayor velocidad posible, sacudiendo los brazos de una forma salvaje, dice la narración, gritando ensordecedoramente. Son grupos de 6 a 10 personas más o menos que no paran de correr, y el motivo es un poco turbio. Prepárate para escucharlo. Buscan morirse lo más rápido posible. Corren hasta un punto de agotamiento en el que el corazón dice basta. Hay mucha ironía en esto. Esas personas entrenan para ser buenos corredores y tener la fuerza suficiente para llegar hasta ese punto. Después existe el último salto, un evento en el que la gente se sube a los lugares más altos que encuentran y... Pero lo que más me llamó la atención es una cadena de clínicas, conocidas como clínicas de eutanasia, en el que la gente paga por el método que desee. El más rápido y seguro es el más barato. Se llama viaje sin retorno e implica una inyección rápida y sin dolor. El segundo es el viaje maravilloso, que dura de 1 a 3 días y consiste en una serie de inyecciones que dan felicidad y euforia hasta que llega la inyección final, el cual hace conocer a una persona. San Pedro. Por último está el crucero del placer, que puede durar hasta 2 semanas, donde los clientes son atendidos con comidas elaboradas, vinos y todo lo que implique máxima diversión para ellos. Un método que lleva el precio más alto para tener una buena vida, aunque solamente sea por las últimas 2 semanas. El país de las últimas cosas es cruel y crudo. Te plasma un mundo ficcional en el que los eventos podrían ocurrir, porque no tiene elementos fantásticos, pero Paul Auster los describe de una manera que te hace sentir todo al mismo tiempo. Enojo, melancolía, alguna que otra risa, pero más que nada, una especie de angustia. Me cuesta despegarme de la nostalgia muchas veces. Creo que cuando aparece es porque la desencadena un objeto, un evento, una persona o un lugar. Hay un artículo que dice que el término nostalgia deriva del griego nostein, que es regreso, y algia, dolor. Implica un deseo doloroso de regresar, de volver a un lugar, con alguien, en algún momento. Cuando tenía 10 años, viajé con mi familia a un pueblo que parecía deshabitado. La entrada era un cartel viejo que te daba la bienvenida, y después había un sendero de cemento que parecía casi infinito, al lado del cual se distribuían árboles a distancias más o menos iguales. Ese camino se iba ramificando a lo lejos y esas ramificaciones terminaban en diferentes sectores del pueblito. La cuestión es que ese vacío me provocó varias emociones. Por un lado algo de inquietud, por otro algo de intriga. Pero la sensación más potente de todas fue nostalgia. Faltaba algo en ese sitio, algo que me hiciera sentir con más energía, con mayor motivación de disfrutar de esas vacaciones. Entonces, ¿de dónde viene esa melancolía? El primer Silent Hill que jugué fue el segundo. Probablemente estés pensando por qué. Ese es el problema. No pienses. No hay mucho que puedas hacer apenas llegas a este pueblo, más que avanzar a pie en busca de algo que te llame la atención, sencillamente porque la niebla impide ver incluso a poca distancia. Pero a pesar de que te lo hayan advertido, fuiste igual, y ahí estás, caminando entre calles desiertas. El pueblo está vacío, carente de gente. De eso no hay dudas. Pero está lleno de secretos que no dejan de hacerte ruido en la cabeza. Está este momento al principio del juego, apenas James entra a uno de los edificios, en donde encuentra a un joven llamado Eddie vomitando constantemente en un inodoro. It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie.
Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. What happened here anyway? I told you, I don't know. Este fue el primer momento que me dejó perplejo. Acá está el motivo. James no le hizo ni una sola pregunta sobre su salud. No le preguntó qué le había pasado, si estaba bien o si necesitaba ayuda, sino que le hizo preguntas para informarse sobre la situación, como si tuviese una clase de desconexión emocional. ¿Tan poca empatía podía tener el protagonista? No recuerdo ningún otro momento de un juego que me haya generado esa incomodidad y rechazo, y al mismo tiempo hacerme la pregunta clave sobre el entorno que el título propone. ¿Qué carajo pasa en Silent Hill? Durante todo el recorrido vas cayendo en cuenta de que el pueblo no es simplemente un lugar vacío. Es el lugar donde escapas a tus miedos, el sitio donde están tus mayores traumas. La niebla no es solo un fenómeno meteorológico, es la confusión de las mentes de sus habitantes. Silent Hill no es simplemente un paisaje abandonado, es un terreno fértil para la manifestación de la oscuridad interior. Uno de los requisitos para vivir en la ciudad del país de las últimas cosas es dejar a un lado los principios. Levantarte una mañana, salir de tu casa y revisar un cadáver para obtener recursos es una tarea común. No hay nada de raro en eso en ese lugar. Sabes que vas a encontrarte un par de muertos en la calle cuando te levantes. Eso es seguro. De hecho, cada mañana el ayuntamiento envía camiones para recolectar esos cuerpos. Esa es la función principal del gobierno. Pero lo que más me llamó la atención, sin dudas, es el uso de la caca. En serio, la caca y la basura son bienes importantes para producir la poca energía que queda. Ahora prepárense para este dato. Nadie hace chistes sobre esto. La caca es un asunto serio y cualquiera que la tire a la calle es arrestado y si lo hace por segunda vez es condenado a muerte. Una ley de mierda, literal y figurativamente. Muchos otros eventos pasan en el país de las últimas cosas, pero ¿para qué decirte más? Lee el libro, está bueno. Me hizo reflexionar bastante sobre cómo puede llegar a ser un mundo antes del vacío. Usualmente pienso en el apocalipsis como un evento incontrolable, una epidemia, una guerra, un desastre natural, lo que sea. Pero nunca pensé en un lugar en el que la mayoría de la gente decidiera morir. ¿Podrías imaginarte caminar por una calle en la que sea común ver cadáveres en el suelo? ¿Un lugar en el que cada media hora una persona se cae de lo alto? ¿Donde podés cruzarte con gente corriendo que no va a parar hasta morirse? ¿Donde la caca sea importante? ¿Es el post-apocalipsis tal cual lo imaginamos? Gris empieza con una persona en la palma de una mano. Mientras entona una melodía triste, hay una sola cosa de la que te percatás enseguida. La mujer está llena de colores. Inmediatamente la mano empieza a romperse y, a pesar de que ella intenta resguardarse, cae al vacío. Ahora ves su vestido color gris. ¿Qué digo su vestido? Quitando su pelo, todo perdió color. A medida que la protagonista avanza con la cabeza gacha y mientras notas que no está bien emocionalmente, va descubriendo toda una ciudad en ruinas en la cual hay una variedad enorme de construcciones. Edificios de arquitectura romana colapsados y edificios de arquitectura romana colapsados. Cada paso que da la protagonista te convence más de que no queda nada en ese lugar. Pero el mundo de Gris no está muerto. Sí vacío, pero no muerto. A no mucho de haber empezado, de a poco la mujer empieza a recuperar los colores del entorno y los suyos. Va encontrando partículas de luz que empiezan a seguirla y le ayudan a alcanzar lugares a los que sería imposible llegar de otra manera. El mundo de Gris no está muerto porque las estructuras responden al personaje. No está muerto porque hay criaturas que se mueven, que viven en sus ecosistemas, como este personaje tierno, por ejemplo, con cabeza de cubo. No hay que confiar en nadie. Hay una sensación, una sola sensación que fue aumentando con cada color que iba apareciendo. Esperanza. Es cómico por dos cosas. La primera es que no sabemos nada de lo que pasó en este mundo, que cada vez se vuelve más hostil. La segunda es que esta es posiblemente la primera emoción positiva de la que hablo. Cada entorno en Gris genera un poquito más de esperanza. Tal vez no de reconstruir ese mundo, sino de reconstruirnos. Ordos no está vacío, obviamente. Acaba el dato.
viven 200.000 personas ahí. La cuestión está en que esa cantidad de gente habitando una ciudad con capacidad para 1 millón de habitantes se nota con solo dar un paseo por el parque. Pero hay 200.000 personas que decidieron quedarse. Después de varios días de estar escribiendo sobre este tema y buscando una explicación al porqué de todas esas sensaciones, creo que algo entendí. Tengo una personalidad que me hace querer estar solo muchas veces. No me malinterpreten, me refiero a esos momentos donde lees un libro acompañado de un café mientras la lluvia cae sobre la ventana, ver una película o visitar un bar para escribir tus pensamientos en un papel. No veo nada de malo en eso, sino todo lo contrario. Me gustan esos momentos. Y con cada año que pasa me doy cuenta de que cada vez los disfruto más. El 2020 fue un año especial y triste para el mundo, pero también un año donde aproveché y potencié esos momentos. Pero las cosas no empezaron a sentirse igual. El clic lo hice cuando miré por la ventana y vi la calle vacía, los autos guardados, las bicicletas atadas a los postes, con las cadenas resecas del poco uso. Y fue justamente después de ese mismo año cuando empecé a necesitar un poco más, a cerrar el libro y dejar la taza sobre la mesa para ir al cine con un amigo en ese día de lluvia, o dejar la escritura para después y visitar un bar pero con algún familiar. Empecé a darme cuenta de que los lugares vacíos me transmiten melancolía porque a lo mejor exageré con la cantidad de momentos en soledad. Me percaté hace no mucho de que lo que más disfruto es el equilibrio. No importa qué tanto caos haya en Fallout 4, 210 años después de un ataque nuclear. Muchas veces no vas a toparte con nada más que solo bichos mutantes y enemigos armados, pero también hay algo más que te va a estar esperando. Hay personas. Bueno, vivas también. Un grupo de personas que trabajan mutuamente para construir un refugio en un entorno hostil, que cosechan alimentos para la supervivencia, que construyen camas para pasar la noche. Personas que cooperan por un bien común, pensando en sí mismas, pero también pensando en los otros. Un comerciante, un par de campesinos o un padre al lado de un fogón junto a su hija son señales de que sí, todavía queda esperanza. Este es probablemente el ensayo con más preguntas que respuestas que escribí en mi vida. A pesar de todo, cada obra ficcional de la que hablé siento que te hace reflexionar sobre la capacidad que tenemos para encontrar significado en medio de la desaparición, ¿no? Lo más curioso de todo es que el vínculo físico puede desaparecer de un día para el otro. Podés dejar de ver gente, por el motivo que sea, pero las experiencias que compartís con las personas que te rodean, los lazos emocionales y los recuerdos, esas cosas no se pueden borrar nunca.